Sandarianos. ¡Qué montón de perdedores! Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy les vamos a platicar aquí en su canal Sandar Comics, su canal de cuentitos. Una historia bastante buena. Pues no sé si llamarla fuerte, porque explora un tema algo delicado, por así decirlo. Y bueno, este cómic se llama Vietnamérica, a Family Journey. O sea, Vietnamérica, un viaje familiar. Fue impreso en 2010 y fue escrito por Ji Bei Tran, o su nombre ya completo sería Gia Bao Tran. De hecho, él es de origen vietnamita. Nació en 1976. Ahorita van a ver por qué es importante el año en el que este escritor nació. Es una novela gráfica bastante cortita, está bastante buena. La pueden encontrar en librerías más que nada, Fondo de Cultura Económica, creo que en el sótano y en librerías Gandhi lo pueden hallar. Y bueno, como sabemos, la guerra de Vietnam, que ya nos lo dice el título de entrada, pues sí fue un capítulo de la historia humana y historia americana bastante fuerte, en el que pues sí, fue una guerra muy cruda, muy cruel. Tuvimos una cantidad de víctimas tremenda. Solo como números, ¿no? La guerra de Vietnam inicia en 1955 y termina en 1975. Pero estos 20 años que duró esta guerra, pues sí tuvimos caídas de ambos bandos, ¿no? Y muchísimas. Ejemplo, de la parte de Vietnam del Norte, porque bueno, en esta guerra Vietnam se divide en dos, el norte y el sur empiezan a pelear. El norte estaba apoyado por el bloque comunista, que era Rusia y China, y el sur estaba pues apoyado por el bloque capitalista, que era Estados Unidos y Francia. Y sí, desafortunadamente esta guerra pues sí la pierde Estados Unidos, y la perdió porque los vietnamitas del norte tenían un mejor control tanto del espacio, del terreno y tácticas de guerra y todo eso. Entonces, inclusive para Estados Unidos fue un evento bastante traumático para sus soldados. Entonces, como datos, insisto, Vietnam del Norte pues perdió aproximadamente a 1 millón de habitantes. Vietnam del Sur perdió aproximadamente 300,000 y Estados Unidos perdió a 58,126 soldados. Esta guerra terminó con la caída de Saigón, que era la ciudad más importante de la parte sur, en 1975. De hecho, fue rapidísimo, nadie se lo esperaba. Tengo entendido que duró un día la toma de Saigón. Entonces hay imágenes de helicópteros huyendo con toda la parte administrativa. No, fue un caos. Realmente sí fue un caos tremendo. Entonces, esta novela gráfica, vamos a llamarla, de hecho a muchos críticos les gusta llamarla más bien memorias gráficas, porque es una historia real basada en vivencias del autor. Ojo, el autor al nacer en 1976, pues no vivió directamente lo que fue la guerra de Vietnam. De hecho, él es una de las generaciones de su familia que ya tiene un corte americano, digamos, ya fue criado en Estados Unidos. Pero él tenía este problema de que no se identificaba con su origen vietnamita. Sus papás no hablaban mucho con él, no le contaban, ¿no? Decía, entonces él sentía ese vacío, ¿no? De familia. Pero es hasta cuando BJ Tran y toda su familia viajan a Vietnam, y esto lo hacen por el funeral de sus abuelos. Y es ahí donde, sentados con su familia, comiendo comida vietnamita, recordando, digamos, la crianza de sus padres, porque tengan en cuenta que él nació en Estados Unidos. Él realmente lo único vietnamita que tenía a lo mejor eran sus facciones físicas y pues un poquito lo que le platicaban sus papás, pero sus papás eran muy reservados, eran muy serios, muy apáticos, vamos a llamarlo. Entonces él sentía cierto vacío en esa parte, ¿no? Entonces su educación prácticamente fue completamente americana. Y es en esta mesa en la que se sientan, en la que empiezan a contar estas historias. Y bueno, hablando de los abuelos, ellos no eran una familia en el contexto puro de ser rica, pero sí eran acomodados dentro de la parte vietnamita. Me parece que eran profesores y ganaban muy bien. Pero es cuando se declara la guerra de Vietnam. Y es a partir de esta guerra que ellos entran en una crisis familiar bastante fuerte. De hecho, el abuelo es el que jura y perjura que se van a quedar juntos. Y digo, él solamente era una persona que quería mejorar el nivel económico, la vida y digamos que el nivel social de su familia. Era solamente un padre que estaba trabajando para darle lo mejor a su familia. Eso era lo que era el abuelo. Al final del día, pues todo eso se ve mermado, se ve frenado por la guerra de Vietnam, y ellos
ellos vivían en un constante miedo, siempre, siempre, y esto era porque tanto el bloque comunista como el bloque capitalista constantemente estaban haciendo reclutamientos forzosos. Te veían en la calle, te subían y tenías que irte a pelear. Entonces, y eso era si quisieras o no. Entonces, eso hacía que las familias se separaran y él le prometió a su familia que iban a quedar juntos siempre. Entonces, imagínate, durante 20 años estuvieron sorteando todo este tipo de cosas. Él cuenta cómo fue perseguido, él cuenta cómo escapó, cómo su esposa también se escondía, cómo vivieron con lo poquito que les iba quedando, porque evidentemente la economía fue cayendo de una manera tremenda. Llegamos al punto en el que hasta conseguir comida era muy difícil. Y todo esto llega a un punto en el que pues el abuelo también dice, oigan, tenemos que irnos, no hay futuro aquí. Ellos, ojo, vivían en Saigón. Y de hecho ellos se van a Estados Unidos. Esto es porque muchos vietnamitas estaban migrando a Estados Unidos y esto era porque allá había nuevas oportunidades, había, digamos que era una, no tanto era una tierra prometida, simplemente era el hecho, lo que hacen muchos migrantes, de, oye, allá está menos peor que acá. Digo, allá mínimo no hay guerra, ¿no? Allá mínimo no te reclutan para mandarte a pelear y usarte como carne de cañón. Entonces, en una decisión bastante fuerte, frustrante, me imagino yo, bastante, pues sí, fuerte, porque imagínate, dejas tu casa, dejas tus cosas, dejas todo tu estatus económico, dejas todo para irte con lo que te quepa en las manos junto con toda tu familia a un país donde hay un idioma diferente, cultura diferente. Y la verdad, eres una persona que no cuadra con ellos, ni siquiera tu cultura es la misma, ni tu comida. Entonces tienes que iniciar desde ceros, pero ya tienes una familia atrás de ti, entonces a los abuelos pues les toca chingarle desde ceros junto con los hijos, que son los papás de Jive y Tran, toda la familia Tran. Y pues poco a poco van prosperando en Estados Unidos. De hecho, les llega a ir bien. Los abuelos eventualmente se regresan a Vietnam, ya que pues fue todo esto acabó. Y algo importante, ellos se vienen a Estados Unidos y poco después es la caída de Saigón. De hecho, para ellos fue algo, pues algo así como esquivó la bala, porque cuando cae Saigón, pues obviamente todo el bloque comunista, todo lo que era Vietnam del Norte, pues toman control de la parte sur y está horrible, porque pues obviamente agarran a todos los que apoyaban al partido capitalista y lo hacían, los reclutaban para lo que se llamaban academias de reacondicionamiento. Y sí, eran algo bastante, bastante horrible. Y aparte el hecho de caer en las manos de los comunistas implicaba, pues que la familia se iba a separar. Y el abuelo prometió que jamás se iban a separar, siempre iban a estar juntos. Y la verdad es que fue un hombre que cuidó a su familia hasta el final. Todo esto le cae como un balde de agua fría a BJ Trant. Y pues obviamente él se da cuenta de que tiene raíces familiares, tiene una cultura que lo respalda, tiene una historia de sacrificio de sus padres y abuelos que dieron todo para que él tuviera algo en una nueva tierra, porque la original pues ya no era viable para ellos, ¿no? Porque la guerra los expulsó. Al final del día, él entiende todo esto e insisto, le cae como un shock emocional. De hecho, me parece que él hace un comentario de este cómic o esta novela gráfica y dice: quedé destruido por hacer este libro. Entonces nos damos cuenta de eso, sí le pegó. ¿Y entiendes por qué le pegó? Pues simplemente no era fácil, o sea, no es cualquier cosa el entender todo lo que pasó tu familia y tú tener un concepto diferente de tus padres y darte cuenta en primera línea todo lo que sacrificaron por ti y más cuando sacrificaron su vida completa, ¿no? Entonces, pues sí, ellos tuvieron que enfrentarse a un nuevo idioma, a todo, ¿correcto? Y es como tenemos, de hecho, una reseña, un comentario que me gustó bastante, que vi en internet, se los leo, se los comparto, y creo que sí nos resume de una manera muy buena lo que es Vietnamérica. Independientemente que yo se los conté, hay muchas cosas que yo omití porque sí me gustaría que lo leyeran, pero también quise hacer el video para que lo conozcan. Es de esas joyitas indie que pues, no encuentras tan fácil, que no son ni de Image, ni de Wildstorm, ni de Bruguera, ni de ninguna de estas editoriales de cómics. Se sale del concepto completo de lo que estamos acostumbrados como lectores de cómics, pero créanme, es bastante bueno. Y la reseña es la siguiente. En conjunto, Vietnamérica es más que una historia personal. Es un relato que conecta la experiencia íntima de una familia con los grandes acontecimientos históricos de Vietnam. A través de la narrativa gráfica, el autor muestra cómo la guerra, la migración y el paso del tiempo influyen en la construcción de la identidad y en la relación entre padres e hijos. Nos deja una muy buena enseñanza y pues se los recomiendo bastante. De verdad, denle una oportunidad a Vietnamérica.
Y bueno, esto sería todo por este video. Recuerden darle manita arriba, darle suscribirse, visitar nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro TikTok. Y pues estamos para servirles aquí en nuestro local en Metro Hidalgo. Cualquier cosa que necesiten, estamos para atenderlos. Muchas gracias. Bye. Sandaria. ¡Qué montón de perdedores!